Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con el doctor César Ulloa, director de Docencia e Investigación de la Universidad de Hemisferios. Lo invitamos a propósito de un artículo que nos ilustraba César precisamente sobre la violencia sexual como pandemia. ¿Cómo enfrentar este tema más allá de las cifras frías que nos ilustran? Y lo que dice en este análisis César, estamos cayendo quizás en una indiferencia, en una desidia y en el falso alivio de que felizmente no fueron víctimas del abuso sexual. ¿Cómo enfrentar, concienciando con las cifras que ha enseñado César Ulloa? Buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo a la audiencia. Siempre es un gusto compartir este espacio de profunda reflexión. El problema de la violencia sexual en el Ecuador se ha convertido en la peor pandemia que vivimos, yo diría, en los últimos 20, 25 años, sin perder de vista que se manifiesta como un problema estructural. Las cifras nos vomitan a la cara y tal vez el término resulta grotesco, pero creo que hay cosas que hay que hablar sin pelos en la lengua. Porque del 2018 al 2023 se registraron cerca de 58,000 casos de violencia sexual. Esto según un informe de la Defensoría del Pueblo. Y apenas el 4.15% llega a una sentencia. 6 de cada 10 víctimas desisten de las denuncias, posiblemente porque el sistema de administración de justicia no responde, probablemente porque se ha naturalizado la violencia sexual como una manera de procesar de forma inhumana las cosas, y la tercera porque en el Ecuador todavía no tenemos una conciencia plena de lo que significa el respeto a la integridad de las personas y el autocuidado. Creo que esta cifra nos ubica como uno de los países de la región con una problemática que no pasa solo exclusivamente por el tema de la violencia provocada por el delito común y las bandas del crimen transnacional organizado, sino que pasa por un conjunto de síntomas que van de la mano con la violencia intrafamiliar, con condiciones estructurales de pobreza extrema como el hacinamiento, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con una serie de estereotipos y prejuicios en donde se castiga, se señala, se persigue a quien ha sido violentado y no al violentador. Y por otra parte, tampoco yo veo todavía un esfuerzo como el que debería tener este problema en el sistema de educación. Y no me refiero solo a la educación inicial, media, sino también que me refiero a todo aquello que se debería procurar hacer en términos de prevención, de corrección y de sanción en universidades, escuelas politécnicas, institutos. Las cifras son alarmantes, Miguel, pero lo más alarmante indudablemente es el silencio que como sociedad hemos asumido como una forma de pasar la página. Y aquí yo quiero decir algo que es contundente, aunque mucha de la gente probablemente no vaya alineada a este tema, pero nunca va a existir proporcionalidad entre el castigo que se le pueda dar a un violador, a un acosador, a un abusador, que el trauma, que el señalamiento, que el estigma que sufre una víctima a lo largo de su vida. Y no solo la víctima, es un problema que se irradia al contexto familiar y que tampoco hay, ¿no es cierto?, como yo decía, un nivel de empatía de estricto sentido con la ética pública, ni tampoco, ¿no es cierto?, con una sociedad que acompaña, que protege, que restaura a las víctimas de los tipos de violencia sexual. Me refiero al abuso, al acoso y al tema de la violación, Miguel. César, ¿y cómo sensibilizarnos, educarnos, cuidarnos y protegernos en el entorno a fin de que estos hechos no continúen
en estas condiciones? Bueno, Miguel, yo creo que es un problema que debe ser atacado desde distintas perspectivas e instancias. Indudablemente la más importante es la familia, en donde se procura sembrar y con el tiempo cosechar valores en términos de lo que significa el respeto y respecto a la integridad. Por otro lado está el sistema de educación, como yo he mencionado. Y en tercer lugar, creo que debe haber una postura firme, intransigente, precisa, contundente, con recursos, con profesionalización por parte del Estado. Y cuando hablo del Estado, no solo me refiero al sistema de administración de justicia que tan venido a menos está y que tan venido a menos ha estado desde hace décadas en el país, sino que algunas instituciones públicas indudablemente están cumpliendo un protocolo y reconocimiento en el sentido de declararse espacios libres de violencia sexual, sino que yo creo que tiene que ser un tema en que los gobiernos de turno, indistintamente del signo ideológico que tengan, puedan, ¿no es cierto?, llevar a cabo un proceso de sensibilización, de educación, de concienciación de lo que significa el tema de la violencia sexual. Para dar una cifra que también va de la mano con la que anteriormente había mencionado, el Ministerio de Educación entre el 2017 y el 2024 conoció que cerca de 28,000 estudiantes sufrieron abuso sexual dentro y fuera de los planteles educativos. Esto es gravísimo porque, fíjese Miguel, los padres y las madres de familia que con mucho cuidado, que confianza, otorgan, ¿no es cierto?, estos niveles de credibilidad a los planteles educativos, resulta que algunos de ellos terminan siendo los peores lugares para la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. En el Ecuador todavía está fresca la retina de casos como el caso de Ampetra y como las decenas de miles de denuncias que ingresan a la fiscalía por este tipo de delitos, pero que lamentablemente no ha tenido el peso social, no ha tenido el rechazo social para cerrar filas como sociedad en términos de no dar paso y no ser, ¿no es cierto?, indiferentes ante un problema de estas características. A propósito de que en estos últimos tiempos se ha debatido algunas propuestas para tratar de sancionar a los victimarios, yo quiero decir, Miguel, que ninguna sanción, sea cadena perpetua, sea castración, la que se llame, nunca va a reparar, a restaurar el dolor, el estigma y todo lo que sufren las víctimas y sus familiares, porque es un problema que, al igual que el cáncer, que al igual que una enfermedad incurable, arrasa con familias enteras, Miguel. Ahora, cuando hablamos de la posibilidad de la prevención de las acciones que eviten estos hechos condenables, como bien describe César Ulloa, ¿cómo impulsar, por un lado, la formación en valores y por otro, retomar la ética, la cívica, que permita por lo menos concienciar sobre estos problemas? Sí, desde hace algunos espacios, varias personas que estamos involucradas en el sistema de educación, en los diferentes niveles de formación, hemos insistido que el Ecuador requiere una reforma educativa de 360 grados en lo inicial, concatenado con la educación media y la universitaria, no solo incorporando algunas asignaturas que malhadadamente un gobierno sin ningún norte la sacó de la formación, como era el tema de la ética y la cívica, sino que a la ética y a la cívica habría que incorporar dos asignaturas, la una que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema del respeto, la integridad, con la valoración y lo que significa la convivencia para evitar los temas de violencia en general, porque además es doloroso mirar escenas
como las observamos semanas atrás, en donde estudiantes del colegio eran protagonistas de grescas casi muy parecidas a las que se producen en los centros de privación de libertad, que es algo que nos horroriza, la violencia que se vive en los colegios, sino que la violencia también tiene que ver con temas de sexualidad. Y por otra parte, yo creo que los centros de formación tienen que tener un diálogo permanente con el contexto, con el entorno. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las veces la violencia que nosotros observamos en los planteles educativos es una reproducción de los entornos de contexto familiar. Es decir, el Ecuador es uno de los países con altísimos niveles de violencia intrafamiliar. Ese es uno de los porcentajes más altos que se reportan como denuncias en el ECU 911, por ejemplo, y es algo que se puso en evidencia en pandemia, cuando en época de confinamiento y personas que están en una condición socioeconómica pauperizada, hacinadas, tenían serios problemas. Y luego otra cosa que se debe trabajar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, tiene que ver con la ciudadanía. Y yo digo ciudadanía porque si también no tenemos nosotros personas que se forman no solo para exigir derechos, sino personas que se forman para cumplir con los deberes, tendremos una sociedad diferente. Y yo creo que estos elementos de educación cívica, del combate a los distintas formas de violencia, como la educación en ciudadanía, nos podría dar en unos años, Miguel, por lo menos unas señales, una esperanza de que puede cambiar nuestra sociedad ecuatoriana, porque si nosotros seguimos con un sistema de educación como el que tenemos, de bajísima calidad, no solo porque no se aprueba, porque no se pasa las famosas pruebas PISA, las pruebas Aprendo, donde vemos las deficiencias en lenguaje, en matemática, en cálculo, en lógica, sino porque además tenemos niños, jóvenes, y yo diría jóvenes adultos formándose en las instituciones de educación superior sin valores. No va a pasar nada. Yo creo que uno de los ejes en los cuales incluso este gobierno no se ha manifestado con la contundencia que corresponde es precisamente qué se está haciendo en educación, en cultura, en valores ciudadanos, y creo que la ciudadanía está con bastante expectativa de tener una propuesta que nos anime, que nos exija, que nos persuada a todos, y poner como bandera tricolor el tema del respeto a la integridad de las personas, Miguel. Doctor César Ulloa, ¿cómo tomar conciencia, al menos de hechos? ¿Cuántos casos no son denunciados, no son conocidos? Pero hay otros que son públicos cuando son actores políticos. ¿Cómo tomar conciencia por los niveles de depravación? ¿Cómo entender? Un caso último. Ayer se determinó la prisión preventiva de un ex legislador, ex allegado a un movimiento político, por una presunta violación a una niña de 12 años, pero nada menos que en un entorno cercano a la hija de una asesora, de una dirigente política nacional, ex candidata presidencial. Es decir, ¿cómo tomar conciencia de estos hechos y cómo caer? Cierto es, César decía, nada va a reparar esto, pero por lo menos una vez que se produce un hecho deplorable de estos, caer con todo el peso de la ley. ¿Qué opina César? Bueno, Miguel, primero que es repudiable que nosotros tengamos como protagonista y representante de la población que votó a una persona que está acusada por violación. Pero además es más repudiable aún las personas que firmaron un proyecto que en buena hora se cayó, en donde se daba paso, se permitía el tener relaciones sexuales con menores de edad. Eso nos da cuenta de la estructura en términos de no valores, en términos de falta de moralidad, en términos de falta de ética, de una organización que además, Miguel, es recordada en su momento, que no hizo nada en casos como el caso Ampetra, y que pasaron ministros de educación en ese gobierno que se lavaron las manos ante el dolor, ante
ese estigma irreparable de víctimas, de niños, de niñas en distintas instituciones de educación y que ahora se presentan ante la opinión pública como que si fuesen pulcros, como que si hubiese asepsia, como que no hubiese pasado nada. A esos señores hay que decirles que una declaración pública bajo ningún criterio resuelve el dolor que le hicieron a esta niña de 12 años y tampoco ha resuelto el dolor que sufrieron cientos de familias cuando tuvieron ministros de educación que no hicieron absolutamente nada contra niños y niñas violentadas. Es decir, el Ecuador no debe perder la memoria. Uno de los problemas serios que tiene nuestro país es que damos rápidamente vuelta a la página y no traemos a discusión temas que no deberían ser bajo ningún punto de vista pasados por alto. ¿Dónde están esos ministros de educación de ese gobierno? No deberían salir ni a la calle, no solo de la vergüenza. Y luego, segundo, Miguel, que aquí me parece muy importante, es que cuando los ciudadanos y ciudadanas, en un proceso también de corresponsabilidad que existe, debemos hacer un ejercicio casi microscópico, hurgando la vida de estas personas que se presentan para cargos de elección o que son designados. Debe haber cero tolerancia ante este tipo de cosas y un rechazo total, porque no puede ser que donde se decida la administración de los recursos del Estado, las normas que regulan el normal y buen desempeño y comportamiento, existan personas acusadas de violación y probablemente atrás de estas personas una serie de abogados patrocinadores que actúan sin pensar en el daño que están provocando en la sociedad. Entonces, creo que este hecho que se ha suscitado en estas semanas, la discusión que se ha presentado, que ha sido un detonante para poner nuevamente en la discusión pública los problemas de violencia sexual, nos hace pensar que definitivamente hay organizaciones que han carecido, que carecen y que no tienen la cara para darnos a nosotros lecciones de moralidad, peor de ética, cuando han sido inconsistentes en términos, ¿no es cierto?, de tener una purga al interior de quienes son representantes políticos. Entonces, yo creo que eso nos habla, Miguel, del deterioro como sociedad que vivimos, pero más aún del deterioro de esa clase política que cuando fueron gobierno, que ahora que también tiene representación, se lavan las manos como que nunca hubiese pasado, cuando nosotros ni siquiera imaginamos el dolor que probablemente está atravesando esa niña, su familia y el peso de la sociedad, porque además somos una sociedad que se alegra, que se congracia, una sociedad que se siente tranquila cuando a mí no me pasa. Entonces yo creo que también parte de la conciencia es sensibilizar a las personas que aun cuando nosotros no hayamos sido víctimas de este tipo de delitos, sin embargo tiene que dolernos. Es la sociedad la que está perdiendo y que está siendo perjudicada, Miguel. Vamos a ir a una cadena oficial, César. Le ruego se mantenga para continuar con la entrevista y dejo planteada una inquietud. Si lo que hemos hecho hasta ahora, como señala César, no ha funcionado, ha habido debilidad en las acciones, ¿qué otras medidas debieran tomarse? Vamos a la cadena oficial. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Operativos de seguridad. Luego de 5 operaciones marítimas en aguas internacionales y en cooperación con Estados Unidos, el bloque de seguridad interceptó una embarcación que transportaba 14 toneladas de droga, valoradas en $560 millones, que tenía como destino el continente europeo. Golpe al financiamiento de las estructuras criminales. 13 personas detenidas, 11 ecuatorianos y 2 colombianos, 14 toneladas de droga incautada. Luego de una persecución, se logró interceptar a un grupo de antisociales para poder liberar a un ciudadano que momentos antes había sido víctima de robo de su vehículo en La Maná.
Asimismo, 2 secuestradores también fueron aprehendidos en Salitre, quienes tenían retenida a una comerciante de la zona. La Maná y Salitre, 5 secuestradores detenidos, armas incautadas. En el sector de Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay, decomisaron explosivos que iban a ser destinados en actividades ilícitas de minería ilegal. Azuay, 929 tacos de dinamita retenidos, 332 cápsulas detonantes. La lucha por la seguridad continúa. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el doctor César Ulloa, director de docencia e investigación en la Universidad de los Hemisferios, sobre precisamente la violencia sexual como pandemia, un artículo que nos ha ilustrado César. Decía César, si lo que hemos hecho hasta ahora no funciona, como señala usted, ¿qué otras medidas deben adoptarse para primero concienciar, sacudir a las conciencias ciudadanas, a las autoridades, a las familias, y enfrentar de otra manera estos hechos? Bueno, Miguel, yo creo que un papel importante hacen los medios masivos de comunicación tradicionales y digitales, tocando estos temas de altísima sensibilidad social, en donde el mensaje principal debería ser que los ecuatorianos, las ecuatorianas, tengamos cero tolerancia a este tipo de delitos. Creo que gran parte de lo que se debería trabajar es en la pérdida del miedo, porque como yo había manifestado, las cifras son extremadamente insultantes. Apenas 4 de cada 10 víctimas siguen con el proceso judicial y apenas el 4% de los casos llegan a sentencia, de un número de casi 60,000, sin perder de vista que son 120,000 denuncias que se hacen a Fiscalía al año por este tema. Indudablemente el sistema de administración de justicia tiene que tener todo el rigor del mundo para que la investigación y todo lo que suceda se haga en estricto apego a la ley, a la ética, pero sobre todo siempre pensando en las víctimas. Pero yo creo que todavía como sociedad nos falta trabajar en el amor propio. Y esto parecería un discurso de autoestima o de éxito, no. Y digo de amor propio porque somos y seguimos siendo una sociedad tolerante a la corrupción, tolerante a la mediocridad, tolerante a la violencia, tolerante a la viveza criolla, tolerante a la ineficiencia, tolerante a la grosería. Entonces, creo que un gran legado que podrían dejarnos quienes están al frente del sistema de educación superior, y me refiero a universidades, escuelas politécnicas, no solo a hacer normas, evaluar, acreditar, a mirar temas de calidad. Creo que aquí deberían ser las universidades y los que están al frente de trabajar en procesos no solo de asignatura, sino de ser los epicentros de la construcción de ciudadanía plena. ¿Qué sacamos graduando a decenas de miles de profesionales que además de no tener trabajo tampoco tienen valores? Y luego en las escuelas, en los colegios, es importantísimo que estas asignaturas que yo había mencionado sean el centro de la planificación curricular. Porque claro, últimamente nos hemos dedicado mucho al tema de la tecnología, a tratar de automatizar procesos, a ser eficientes en términos de competencias, de habilidades, de destrezas, pero poco hemos hecho en formar ciudadanos de primera línea. Y creo que el desarrollo del Ecuador, el comportamiento del Ecuador es proporcional a la educación que recibimos nosotros. Insisto, viene desde la casa, pasa por las escuelas, los colegios, luego en las universidades, pero creo que todavía hay mucha debilidad y creo que las voces que están al frente de las carteras de educación, de cultura, de las universidades, del Ministerio de Bienestar, todavía siguen siendo muy débiles, siguen siendo muy precarias, no tienen los parlantes y el eco que se requiere
como para sacudirnos como sociedad, hacernos doler de las cosas que suceden y generar un amor propio para que exista cero tolerancia ante la violencia sexual. Por eso yo, Miguel, insistía en refrescar la memoria en los casos execrables, repudiables, de quienes estuvieron al frente de la cartera de Estado en el Ministerio de Educación cuando se produjo el caso Ampetra, cuando se han hecho denuncias de decenas de miles de estudiantes violentados en las escuelas y en los colegios sexualmente, y que la bancada de ese movimiento en ese momento lo que hizo es de espíritu de cuerpo, como ya lo hicieron en la Asamblea Constituyente, un espíritu de cuerpo, ¿no es cierto?, para defender a violadores, a abusadores, a gente que usa el poder y hace tráfico de influencias, atentando contra el valor más sagrado que tenemos las personas, que es la integridad. Entonces, la integridad pasa por una discusión más amplia y debería ser, entre otras cosas, un acuerdo nacional, la integridad, la ética e indudablemente el buen manejo de los recursos del Estado, Miguel. Y ahora el otro tema, si estas cifras, como usted ilustra, no nos conmueve el conocer que, por ejemplo, 50 denuncias diarias por violencia sexual, acoso, abuso, violación, se producen cada día en la Fiscalía General, ¿qué puede conmover a una sociedad? Mira, Miguel, cuando nosotros atravesamos severos problemas por la pandemia, que además nos puso frente al espejo en la capacidad que tenemos como sociedad en términos de resiliencia, de cooperación, de ayuda, y creíamos que después de la pandemia íbamos a ser mejores seres humanos, creo que ese doloroso hecho mundial más bien puso en evidencia que la sociedad no mejoró, que la sociedad más bien se individualizó, que la sociedad más bien mira a un costado cuando el problema no le toca, y que en esta sociedad hiperindividualizada hemos cogido esa estrategia del sálvese quien pueda. Por eso yo creo, Miguel, que una de las cosas o el legado más importante que pueden darnos las autoridades que tienen la altísima responsabilidad, no solo de administrar los recursos del Estado, sino de orientar y regular la vida cotidiana en los mejores términos, es la reconstrucción del tejido social. Vivimos una sociedad polarizada, no solo en términos políticos, una sociedad irascible, una sociedad que se manifiesta violenta, se manifiesta abusiva, se manifiesta, ¿no es cierto?, imparable cuando asume el poder, y eso lo vemos en todas las cosas. Mire, cuando uno maneja, cuando uno conduce el auto, le botan el auto, le cierran el costado, se pasan los semáforos, cuando va alguien a pedir un servicio público le maltratan, en lo público y en lo privado, porque esto no es un tema de lo público y lo privado, es decir, es un tema que nos pasa como sociedad. Yo creo que el gran mensaje que pueden dar ahora, en este caso que además es público y es detonante, ¿no es cierto?, del asambleísta acusado por este delito, es que exista cero tolerancia y que las autoridades entiendan que ese sentido de autoridad se construye sobre la base del ejemplo y de una administración de justicia que sea oportuna, que sea ética, que no tenga miramientos, que sea objetiva. Y creo que este caso ha sido un detonante para poner en discusión temas que van, por un lado, desde el endurecimiento de penas, del tipo de penas, pero también se habla mucho, Miguel, en términos de las sanciones, pero yo veo que también muy poco se habla sobre el proceso que atraviesan las víctimas. Es decir, la discusión se ha centrado en cómo castigamos al violentador, al violador, al abusivo, al acosador, pero creo que también el sistema de protección social en el Ecuador es muy endeble. Es decir, prácticamente las víctimas se quedan en indefensión, los procesos de restauración son extremadamente lentos, a veces casi no se produce. Entonces también aquí es un llamado que también le corresponde a los ministerios del área social, porque además
la gente que sufre de este tipo de delito pasa a ser una cifra, pasan a ser pacientes de temas de enfermedades mentales, es decir, depresión, ansiedad, trastornos trastornos variados. Y ahí también habría que, Miguel, ya sin duda es un tema reactivo, pero tampoco está por demás mirar qué está pasando con el sistema de protección social y, por otro lado, indudablemente seguir hablando de estos temas, no solo hablarlos cuando hay las denuncias, sino que de manera periódica debemos seguir educando a la ciudadanía para que exista cero tolerancia o, al revés, mucho respeto al tema de la integridad y el autocuidado. Lo grave, por lo que señala César Ulloa, se habla del victimario y no de la víctima. Al contrario, hay un sistema que revictimiza a la persona que ha sido violada o abusada, que simplemente termina casi con la vida de la persona, César. Totalmente, si uno mira la parte procedimental, es decir, esa serie de cosas que tienen que hacer las víctimas, es una afrenta, porque hasta que se produzca un acto de justicia, en todo el sentido de la palabra, las víctimas tienen que estar contando esta dolorosa experiencia a una serie de funcionarios de diverso orden, de diversa jerarquía, y al momento que se llega a juicio, las víctimas prácticamente llegan liquidadas emocionalmente, las familias llegan prácticamente desgastadas. Entonces, ¿cómo se puede además producir un juicio cuando el estado anímico, la situación económica, el señalamiento social de las víctimas y de sus familias está prácticamente liquidadas, que es algo que no se conversa? Es decir, las víctimas llegan, las que por suerte tienen una sentencia favorable, llegan prácticamente arrastrándose, porque el peso emocional, el acompañamiento psicológico y a veces psiquiátrico que no existe, los recursos que necesitan las familias para contratar a los abogados, a veces tampoco escasea. Y fíjese que es un tema complejo, porque cuando uno mira las cifras y mira dónde se producen estos hechos de violencia, uno mira los colegios, uno mira los sectores, es la gente muchas de las veces con menos recursos económicos. Entonces parecería que también un elemento que empeora aún más la condición estructural de pobreza es estar expuestos a temas de violencia. Y luego también va lo otro, si bien la violencia no reconoce estatus socioeconómico, formación, etcétera, etcétera, sin embargo, el proceso ecuatoriano para administrar justicia es demasiado pesado, es lento, es insultante, es decir, y eso es algo que, fíjese, no se pone en discusión. Siempre estamos hablando indudablemente de las penas que se deben incorporar en el Código Orgánico Integral Penal, pero en cuanto al sistema de protección social estamos en pañales. Por eso yo creo que la gente grita en términos de exigencia a quienes están ahora al frente de las carteras del Estado, que hagan un esfuerzo articulado, un esfuerzo serio, un esfuerzo con recursos, un esfuerzo que les deje en primerísimo plano en el legado que pueden entregarnos, ¿no? Y tampoco son acciones aisladas, no es lo que dice el Ministerio de Educación solamente, es lo que dice el Ministerio de Salud, es lo que dice Bienestar Social, es lo que dicen, ¿no es cierto?, los gobiernos autónomos descentralizados en las comisiones que se tienen, ¿no es cierto?, en los consejos de derechos que existe. Es decir, es un trabajo articulado que también debe involucrar a los diferentes niveles de gobierno, a las diferentes funciones del Estado e indudablemente a los demás sectores de la sociedad, que no solo deben perseguir la acreditación de tener en sus paredes espacios libres de violencia, sino que vivir con la ética, con el cuidado y con la integridad que corresponde para tener una sociedad sana, porque la violencia lo que nos produce es una sociedad enferma, una sociedad que padece de una serie de traumas y que luego esos traumas
van a ir más allá, es decir, una sociedad que se enfrenta todo el tiempo entre ciudadanos y ciudadanas. Entonces creo que estamos, yo diría, en un momento, en un parteaguas, en un punto de inflexión a propósito de este detonante de ponernos a pensar en serio en qué política pública se debe implementar para, ¿no es cierto?, atacar, yo diría, esta pandemia social que se llama los distintos tipos de violencia, Miguel. Muchas gracias. Como siempre nos ha ilustrado en un tema muy sensible, como es la violencia sexual como pandemia, al doctor César Ulloa, director de Docencia e Investigación de la Universidad de los Hemisferios. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un cordial saludo, una excelente mañana. Muy buen día. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego, buscando la verdad, volvemos para hablar sobre cómo mejorar los indicadores de empleo en el Ecuador, las cifras de subempleo, desempleo, empleo pleno en nuestro país. Invitados, el ex ministro de Trabajo, doctor Andrés Ich, y el director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En el Banco del Pacífico lanzamos la nueva Banca Pyme, créditos pensados para hacer crecer tu negocio, porque sabemos que levantaste tu empresa con mucho trabajo. Ahora